¿Qué es el Ku Klux Klan? Se denomina Ku Klux Klan, KKK, a un grupo supremacista blanco estadounidense caracterizado por promover el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Desde su fundación, en 1865, los miembros de esta organización secreta han pregonado la idea de la superioridad de los blancos protestantes estadounidenses, aterrorizando y asesinando a los afrodescendientes para impedirles el acceso a sus derechos civiles y políticos. Sus ataques también han estado dirigidos contra judíos, militantes católicos, homosexuales y todos aquellos blancos que defienden los derechos de los ciudadanos de color. En sus comienzos, el KKK recurrió a métodos muy violentos para propagar su ideología, como el linchamiento, el asesinato mediante disparos, la quema de casas e iglesias, la castración y otras formas de intimidación. En un principio, sus seguidores más incondicionales fueron los propietarios de plantaciones de algodón y tabaco de los estados del sur de Estados Unidos, que se sintieron perjudicados por la política de reconstrucción impulsada por el gobierno federal tras el fin de la Guerra de Secesión. Características del Ku Klux Klan. Es un grupo supremacista blanco estadounidense que pregona el odio hacia las minorías étnicas, sociales y religiosas. Está estructurado como una sociedad secreta en la que sus miembros utilizan señales y contraseñas para reconocerse entre ellos. La mayoría de sus miembros son ciudadanos de los estados del sur. Promueve el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo. Utiliza medios violentos para tratar de imponer sus fines, entre ellos linchamientos, ahorcamientos, quema de cruces, acribillamientos, etc. Sus miembros suelen usar batas, sabanas y capuchas blancas para ocultar su identidad y para amedrentar a sus víctimas. La mayor parte de esas víctimas suelen ser afrodescendientes, judíos, homosexuales, militantes católicos, comunistas y blancos que defienden los derechos de las minorías. Contexto histórico. Durante la campaña electoral para los comicios presidenciales de 1860, el candidato republicano Abraham Lincoln expresó su postura en favor de la abolición de la esclavitud. Su consagración por el colegio electoral alarmó a los estados del sur, que centraban sus economías en plantaciones de algodón y tabaco trabajadas por mano de obra esclava. Poco antes de que Lincoln asumiera la presidencia, las legislaturas de 7 estados sureños proclamaron su secesión y constituyeron la Confederación. Para evitar la guerra, Lincoln intentó negociar con los separatistas. Pero luego de que las fuerzas del sur tomaron por asalto varias fortificaciones federales, el presidente hizo un llamamiento general a las armas, tras el cual otros 4 estados sureños se unieron a la Confederación. La guerra se prolongó entre 1861 y 1865. Inicialmente las acciones bélicas favorecieron a la Confederación. Pero a partir de 1863 se produjo un giro en favor del norte, que terminó ganando la guerra y ocupando los estados del sur. Durante el conflicto, el presidente Lincoln anunció la abolición de la esclavitud y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos estadounidenses, 1 de enero de 1863, medida que fue rechazada por los secesionistas. Origen e historia del Ku Klux Klan. La primera encarnación del KKK fue fundada en Tennessee a fines de 1865 por veteranos confederados de la Guerra de Secesión que se opusieron a la abolición de la esclavitud. Su primer líder fue un terrateniente de Memphis, Nathan Bedford Forrest, conocido como el Gran Mago. Muchos dueños de plantaciones y miembros del Partido Demócrata se sumaron al KKK debido a su oposición a los republicanos que habían vencido en la guerra civil. La organización, que adoptó métodos violentos para conseguir sus fines, declinó en poco tiempo, ya que parte de las élites sureñas le quitaron su apoyo al comprender que su existencia servía de pretexto para que las tropas federales mantuvieran ocupados los estados del sur. El KKK fue formalmente disuelto por el presidente republicano Ulysses Grant en 1871. Pese a ello, sus integrantes siguieron actuando al margen de la ley y en 1873 protagonizaron la masacre de Colfax, en Luisiana,
durante la cual asesinaron a un centenar de afroamericanos. En 1915, William J. Simmons, clérigo metodista, organizó una nueva encarnación del KKK en Atlanta, Georgia. Esta nueva asociación tuvo un carácter más formal que su predecesora, ya que tenía una estructura nacional y llevaba un minucioso registro de sus miembros. El estreno de la película El nacimiento de una nación, dirigida por David Griffith, influyó en el afianzamiento del KKK, ya que presentó a sus miembros como heroicos cruzados modernos que luchaban por la supremacía blanca. Esto contribuyó a que, en la década de 1920, el KKK llegase a tener unos 2 millones de miembros, entre ellos gobernadores, senadores, miembros de la Cámara de Representantes y jueces de la Corte Suprema. En esa época, en que el KKK logró extender su influencia por todo el país, los objetivos de sus intimidaciones incluían, además de los afroamericanos, a católicos, judíos, comunistas, inmigrantes, huelguistas y dirigentes sindicales de izquierda. Su popularidad comenzó a decaer durante la Gran Depresión y en especial durante la Segunda Guerra Mundial, ya que algunos miembros destacados del KKK protagonizaron escándalos al apoyar al nazismo. Esto indujo a las autoridades a combatir con firmeza al KKK, que desapareció de la escena política durante 1944. A medida que la preocupación por la guerra dio paso a la incertidumbre posbélica, los miembros del KKK fueron aumentando progresivamente. Para demostrar su fuerza creciente, 2 meses después de la victoria aliada en Europa, el KKK quemó en Atlanta una cruz de más de 90 metros de altura. Por aquel entonces, la ciudad de Atlanta se convirtió en el cuartel general del KKK. Este ejercía una fuerte influencia sobre dirigentes políticos y jefes de policías del estado de Georgia. La influencia del KKK siguió creciendo hasta alcanzar un nuevo pico de popularidad durante las manifestaciones en oposición a la sanción de la Ley de Derechos Civiles en 1964, durante la presidencia de John F. Kennedy. Luego de la aprobación de esta norma legal, que promovió el fin de la discriminación y la segregación racias, el KKK comenzó a declinar. Se estima que en la actualidad los miembros de las diversas células que conforman el KKK no llegan a los 10.000, la mayoría de los cuales residen en el sur de los Estados Unidos. Si te gustó el video no olvides compartirlo, suscribirte y darle me gusta. Hasta la próxima.